¿Qué tal? Eh, Muy buenas noches, amigos del Colegio de Ingenieros de Jujuy. Haciendo el cierre del mes de la ingeniería, damos nuevamente la bienvenida al ingeniero Carlos Manili, quien no- otra vez, digamos, tiene la deferencia de tocar un tema importante para nosotros. De partida quiero, para aquellos que por allí no lo conocen al ingeniero, a Carlos, les voy a comentar que el ingeniero Carlos Manili es electrotécnico especializado en instalaciones, es ingeniero electricista, es profesor en disciplinas industriales, especialista en docencia universitaria, es investigador nacional categoría 3, es magíster en gestión tecnológica, eh, es doctorando en educación y actualmente es vicepresidente de la Asociación Electrotécnica Argentina, AEA, entidad que para todos los que estamos en el palo eléctrico, es nuestro referente en lo que hace a reglamentaciones. La idea para hoy es que Carlos nos haga una introducción contándonos sobre el origen de las sobretensiones, luego dará algunas consideraciones sobre la reglamentación AEA 92305 y una introducción sobre el tema de descargadores. Esperamos que a lo largo de una hora aproximadamente nos esté, como les decía, introduciendo en este tema por demás interesante para todos. Le doy de este modo la bienvenida a Carlos, agradeciendo nuevamente en nombre del Colegio de Ingenieros la deferencia que siempre tiene para con nosotros. Carlos, Gracias, por favor. Marcelo. Hola. Buenas noches a todos. Día gris y feo en Buenos Aires, ideal para la cuarentena. Mucho viento, mucho frío, lluvia todo el día. Pero bueno, así estamos. Ideal para hacer la siesta que no pudimos hacer, lamentablemente. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Sí, yo agradezco mucho al Colegio de Ingenieros de Jujuy que tengan también la gentileza de invitarme para así poder compartir con ustedes algunos de los temas que nos preocupan y nos ocupan hoy en día. Y en este caso nos ha tocado la protección contra las descargas eléctricas atmosféricas. Ustedes saben muy bien que es un tema muy complejo, no es de fácil solución en absoluto. En muchos de los cursos que he dado o charlas al respecto, hay gente que me ha preguntado, escúcheme una cosa, digo, ¿cómo hago para poner un pararrayo? No lo ponga, le digo yo. Porque cuando ya uno están preguntando cómo hago para hacer esto o lo otro, señal de que no ven digamos, la luz al final del túnel, que es digamos, la filosofía integral de un sistema de protección contra rayos, lo cual, insisto, tiene un grado de complejidad bastante importante y en el día de hoy trataremos de mostrar simplemente algunas cuestiones al respecto como para que ustedes puedan, el que está, digamos, iniciando en el tema o pretende tener conocimiento del tema, ir a saber dónde tengo que ir a buscar y cómo tenemos que proceder cuando uno requiere o insiste, ¿no?, en un sistema de protección contra rayos. Acá el asunto es el siguiente, en líneas generales, ¿no? En las instalaciones eléctricas puede haber distintos tipos de sobretensiones que las vamos a clasificar ahora, que las podemos sintetizar en dos grandes grupos que son permanentes o transitorias. Las sobretensiones de origen permanente son aproximadamente alrededor del 10% de la tensión nominal en más, siempre, ¿no? Las transitorias son de miles o centenares de miles de voltios. Las sobretensiones de permanentes se deben generalmente a maniobras de la red o a corte de neutro, como todos ya conocen los problemas que eso trae, mientras que las transitorias se deben a impactos directos o a descargas inducidas provenientes de descargas atmosféricas. Las permanentes y las transitorias son de distintos orígenes. Las permanentes son de origen interno, pertenecen a la red. Las transitorias, al ser un tema medioambiental, son de origen externo. Las permanentes se van a simbolizar siempre como SEM,
viene Switching Electromagnetic Pulse, o sea, un pulso electromagnético de maniobra, y las de origen externo hay de dos tipos, que puede ser el NEMP, Nuclear Electromagnetic Pulse, o sea, pulsos electromagnéticos generados por explosiones nucleares que hacen las grandes potencias en la estratosfera, y la que nos ocupa en el día de hoy, que es el Lightning Electromagnetic Pulse, o sea, el pulso electromagnético debido al rayo. Más o menos como para tener una idea de la diferencia entre una y otra, fíjense que a frecuencia de red, los impulsos de maniobra, las SEMP, son de frecuencias bajas, 100 kHz, mientras que las LEMP es un pulso en este caso tiene una duración de 100 milisegundos, que va a depender de diversos factores inherentes exclusivamente al tipo de rayo que uno debiera considerar. Para reflejar el pulso electromagnético hay una forma de onda normalizada, es una que se caracteriza por tener dos tiempos específicos, el tiempo 1, que se llama tiempo de frente, que es el tiempo en que la onda alcanza el 90% de su valor, siguiendo una parte lineal, y T2, que es el tiempo de cola, donde la onda decrece al 50% de su valor. Esta forma de onda puede ser para tensión o para corriente. La normalizada es 820, quiere decir que en 8 T1 la onda alcanza el 90% del valor, y en 20 T2 la onda decrece al 50% de su valor. El tema en esto es la escala de T. Por tanto, los 8 como los 20 son microsegundos. Quiere decir que la onda llega casi al máximo de su valor en 8 microsegundos y decrece a la mitad en 50. A la mitad en 20 milisegundos. Que sí que directamente es un pulso electromagnético, con lo cual la frecuencia, como ustedes sabrán, es altísima, y lo que requiere un comportamiento impedante del sistema, sobre todo en lo que es relacionado con las puestas a tierra. Los documentos que nosotros tenemos para consulta son los siguientes. Hay algo en AEA 9364-7-771 y en las secciones 443 y 534 de la misma reglamentación. 9364, la reglamentación para ejecución de las instalaciones eléctricas en inmuebles, y en esas secciones que están ahí nombradas tenemos algunas consideraciones sobre la protección contra rayos. Pero básicamente la bibliografía fundamental para hacer los sistemas de protección contra rayos se basa en la AEA 92305, que tiene 4 partes y un capítulo 11 que es una guía. La parte 1 son los aspectos generales, cómo es la formación de rayos y cómo son las cargas que tienen los rayos y cómo deben tratarse. La parte 2 es la evaluación del riesgo, que es lo que sí nosotros, digamos, vamos a apuntar un poquitito, vamos a darle un poquito más de jerarquía a lo largo de la charlita de hoy. La parte 3 es el daño físico a la estructura y al riesgo de las personas. La parte 4 son los sistemas eléctricos y electrónicos dentro de las estructuras. Y la guía 92305-11 es para la elección de los sistemas de protección contra rayos, donde ahí cuentan con los mapas ceráunicos últimos que tenemos en nuestro país. Bien, antes de continuar, creo que habría que hacer esta salvedad. Dentro de todas las probables fallas que pueden existir en las instalaciones eléctricas, creo que uno las puede condensar en 3 grandes grupos de protecciones, ¿sí? Digamos así, en forma grosera. Tenemos que hacer protecciones contra el peligro de incendio, protecciones contra choques eléctricos y protecciones contra rayos o contra el conjunto de bienes materiales y la vida humana. De esos 3 grandes grupos de protecciones, los reglamentos de la AEA ponen obligatorios 2. Es obligatoria la protección contra el peligro de incendio, que básicamente cables y termomagnéticos,
Es obligatoria la protección contra choques eléctricos, también básicamente puesta a tierra diferencial. En líneas generales hablo, no saben que hay otras técnicas de protecciones bastante diversificadas. Y la protección contra rayos deja de ser obligatoria, sino que es exclusivamente resorte del proyectista. Es el proyectista el que decide si va a ser, en función de los datos con que cuenta en el emplazamiento donde se lo contrata, si va a decidir hacer el sistema de protección contra rayos. Si sus cálculos o su evaluación del riesgo indica que debe hacer un sistema de protección contra rayos, debe hacer todo lo que indican estos documentos normativos, no puede hacer menos. Y ese es un poco, digamos, lo que uno tiene que tener presente. No puede hacer partes de un sistema de protección contra rayos. Uno puede hacer un pedacito nada más. ¿Sí? Porque a veces la gente cree que dice, bueno, tengo que poner pararrayos. Listo, pongo un pararrayos, pongo un cable y pongo una puesta a tierra. Listo, ya hice un sistema de protección contra rayos. No. Ahí no hizo nada. Ahí lo que hizo fue poner un elemento que le diga al rayo, flaco, vos caes acá, no caigas en otro lado. Y si eso no se complementa con otras medidas que son fundamentales para la seguridad eléctrica, esos sistemas no sirven para nada. De hecho, y esto es ahí en forma anecdótica, una municipalidad acá de la provincia de Buenos Aires, de la cual yo tengo mucha llegada, pues son amigos, en un momento me consultó, dice, Carlos, ¿qué podemos hacer con el pararrayos que tengo en un cine que está acá cerca? ¿Podés ir a verlo? Bueno, vamos a verlo. Entonces voy a ver a ese cine, ¿sí? Me fijo, el pararrayo estaba arriba, tendría no sé cuántos años, un cable que bajaba tirado así nomás al lado, se metía dentro de la tierra, no se sabía qué había. Cuando vuelvo, me dice, ¿qué hacemos con ese pararrayo? Y sacalo. ¿Cómo vamos a sacar el pararrayo? ¿No tenemos seguridad? Sí, al contrario, es peor todavía, porque tenés un elemento que muy probablemente, si tengo un rayo, pueda llegar a impactar directamente en él y no tengo ninguna de las medidas que son necesarias para completar el sistema de protección contra rayos. Es ahí donde creo que nosotros nos tenemos que focalizar. Entonces, lo que está descrito en estos 4 partes de este documento AEA 92305, que es una copia de la IS 62305 y está hecho en conjunto con el IRAM, los documentos base que nosotros deberíamos actuar en materia reglamentaria y normativa. Pero necesitamos también el soporte de la experiencia, la expertise y, digamos, lo que hay, la bibliografía de los que se han especializado en el tema, por ejemplo, Peter Haas, que es el especialista en IEC de protección contra rayos, que le recomiendo la lectura de su libro de sobretensiones. Estuvo dando seminarios acá en el país hace tiempo, y así mucha otra bibliografía que, digamos, que al día de hoy es necesaria para, digamos, comprender el fenómeno y todas las, digamos, el grado de complejidad que eso requiere. En principio, también vamos a ver un poquitito el proceso de formación del rayo, que esto también es importante para, digamos, simplemente a título informativo, pero nos va a decir dónde tengo que ir a buscar, qué tipo de rayo voy a considerar en la zona de influencia donde voy a realizar mi emplazamiento. En líneas generales, los rayos se forman en los cúmulos nimbus, ¿sí? Nubes bien altas, digamos, inclusive de mucha extensión, pueden tener kilómetros de extensión. Esas nubes están formadas por gotas de agua que, digamos, que están casi finamente pulverizadas, con lo cual la tensión superficial de cada gota es muy alta, por lo cual bajo una corriente ascendente de aire frío, esas gotas se congelan y forman cristales de hielo que se cargan en forma negativa en la base de la nube. Esa carga negativa, si formada en la base de la nube, obviamente va a inducir cargas positivas en la parte superior de las nubes en parte y también en la Tierra. Al seguir aumentando las cargas negativas en la base de la nube, aumenta por ende el campo eléctrico, por lo tanto ioniza el aire que está abajo de la nube y empieza a crear un camino que toma diversas formas en función de
la menor impedancia de ese lugar que le presente su recorrido, que se llama trazador o líder descendente. El proceso es irregular y hasta que en algún momento de la Tierra salen los líderes ascendentes y cuando se están cerca uno del otro y su tensión en kilovolt por metro es tal que puede romper la barrera disruptiva que hay en el aire entre uno y otro, es donde se produce la descarga. Ese es un poco el fenómeno físico explicado de manera rápida, y acá lo tenemos. Las cargas negativas en la base de la nube, cargas positivas inducidas en la Tierra, ahí comienza el trazador, su camino en forma irregular, sigue el trazador descendente o precursor, como lo quieran llamar, aparecen los líderes ascendentes a buscarlo, y acá en este punto se rompe la rigidez dieléctrica y aparece una descarga disruptiva que en el primer momento va de la Tierra a la nube. El 95% de los rayos siguen este camino, de la Tierra a la nube, pero es una forma de descargas sucesivas de ida y vuelta hasta que el sistema se vuelve normalmente en equilibrio. Pero fíjense que de todos los líderes ascendentes que hay en este lugar, no impactó en el más alto. No es necesario que impacte en el más alto, como la prueba tenemos este impacto que es una foto que dan fe que es muy cierta, que impactó en la Torre Eiffel y le impactó al costado, no arriba de todo. No necesariamente. A veces aparecen rayos laterales que pegan un edificio de costado, entonces no es garantía tampoco que pegue en el punto más alto, ¿sí? digamos el rayo. ¿Ok? Bueno, entonces acá vamos a ver 4 tips fundamentales que dicen las normas, que creo que tenemos que considerarlos como para realizar cualquier tipo de proyecto. Punto 1. Dicho por la norma, ningún sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas puede impedir la formación de rayos. O sea que no hay sistema que impida la formación de rayos. Hoy en día en el mercado se publicitan sistemas que son inhibidores del precursor ascendente, quiere decir que no forma un precursor ascendente, entonces garantiza que en su radio de cobertura no debiera caer ningún rayo. Eso yo creo que habría que estudiarlo, y habría que estudiar los estudios de campo que tienen y los documentos técnicos y ensayos que tienen los fabricantes de este tipo de producto, de manera tal de que quizás, llegado el caso, pueden llegar a incorporarse en nuestro mercado, porque hoy en día todavía no están normalizados. Al no estar normalizados, deben ser tratados como una punta Franklin convencional. Pero esto por lo menos es lo que es hasta ahora. O sea, en principio, dice, después, que también es importante, además, estos sistemas de protección contra rayos no garantizan en forma absoluta la protección de la vida, los bienes y estructuras, pero sí morigeran los efectos de los daños producidos por el rayo. O sea que tampoco va a haber una cierta seguridad que en el caso de un impacto directo de rayo no pueda haber, ¿sí?, problemas en las estructuras, en los bienes materiales y en algunos casos para el daño para las personas. Pero sí el daño se reduce en forma significativa. Después tenemos otros 2 tips, que estos ya no son de las normas, me hago cargo porque los puse yo. Este es el primero. Si no pueden ejecutarse todas las medidas de protección necesarias y previstas en los documentos técnicos, es preferible no hacer nada. Y vuelvo al ejemplo antes. Si pongo un pararrayos, un cable y una bajada, me olvido del otro sistema que todavía no lo nombramos, que es el sistema secundario, que es fundamental para que no haya riesgos para las personas y para las estructuras. Es preferible no hacer nada, que el rayo caiga en otro lado. Y además, si tenemos que proteger un sistema de protección contra rayos en una estructura compleja, consulte con un especialista. No se largue a hacerlo solo, porque hay acoplamientos capacitivos, hay acoplamientos inductivos que hay que considerar, para el caso sobre todo donde tenemos electrónica, entonces con lo cual es preferible tener a alguien que pueda específicamente y sepa dedicarse a este tema y tenga la experiencia de campo necesaria como para resolver problemas
en estructuras complejas. Estos son los consejos que, digamos, les puedo dar al respecto. Bien, cuando hay un impacto de rayo, ya empezamos con el tema de lo que dice la norma, ¿no? Aparecen que en función del tipo de estructura que tenemos y su contenido, qué daños provoca un impacto de un rayo. Por ejemplo, en el hábitat doméstico se pueden perforar las instalaciones, los aislantes, las instalaciones eléctricas o de telecomunicaciones. Lo dice después, perdón. Puede haber incendio y daños materiales. Hay daños que normalmente están limitados a objetos expuestos al punto de impacto o donde pasó la corriente de descarga, y obviamente fallan los equipos eléctricos y electrónicos porque se queman las fuentes de los equipos. En una estructura más compleja, por ejemplo, un centro comercial, un teatro, un hotel, una escuela, los mismos daños en las instalaciones eléctricas, que también son susceptibles de provocar el pánico, porque tenemos que ya todos estos inmuebles son de pública concurrencia, y hay fallas en los sistemas de incendio, resultando quizás en medidas tardías del combate automático de incendios que puedan tener esos inmuebles. Por ejemplo, salteo algunos, ¿no? En un museo la pérdida de herencia cultural es irreemplazable, con lo cual esto también hay que considerarlo. ¿Sí? En las centrales eléctricas o en las centrales de comunicaciones puede haber una pérdida inaceptable de servicios al público. No es lo mismo perder la central telefónica de un inmueble que tiene un conmutador que perder una central telefónica completa que abastece a toda una ciudad. Bueno, ni hablar de la fábrica de pirotecnia o municiones, y ni hablar tampoco de las plantas nucleares o plantas bioquímicas o laboratorios donde puede haber unos daños severos al medio ambiente local e inclusive global. Entonces, uno debería considerar cuál es, nuevamente, la influencia externa, que es una palabra o un juego de palabras que yo utilizo mucho para referenciar cuando uno tiene que hacer un proyecto de instalaciones eléctricas, debe fijarse cuál es el contexto para hacer el proyecto, y en base a todos los datos que tienen de esas influencias externas, va a ser la decisión que va a tomar el proyectista, porque fíjense que los efectos no son nada sencillos, no son nada amigables, ¿no es cierto? Son bastante severos. En realidad esto lo podemos sintetizar de la siguiente manera, ¿no? Tenemos que hacer la protección contra rayos de una estructura determinada. Como proyectista, ¿qué debería considerar? Bueno, a ver, quiero saber en principio cuál es el nivel seráunico que tenemos en la zona, la probabilidad de tormentas eléctricas por año por kilómetro cuadrado. Entonces, con eso puedo sacar a través son 3 fórmulas que hay, que todas son muy parecidas, la densidad de impactos directos de rayos. Generalmente es el 10% de la cantidad de tormentas. Conozco la cantidad de impacto directo de rayos, necesito conocer el tipo de estructura que que tengo que proteger. Por ejemplo, si la estructura es combustible o es una obra húmeda, ya el tratamiento es distinto. Debería considerar si la estructura está aislada, está solita en el medio del campo, o está rodeada de edificios y que inclusive pueden tener mayor altura. Con lo cual también las consideraciones son. Tengo que tener presente la cantidad de personas que la habitan simultáneamente o que están presentes simultáneamente en la estructura. Entonces, con lo cual voy a ver si hay personas susceptibles de sufrir daño. Tengo que ver la herencia cultural que tengo adentro de la estructura. Por ejemplo, un museo o sitios arqueológicos, como decía la diapositiva anterior. Con lo cual, si la pérdida es irreemplazable, ahí ya no tengo ni que pensar si tengo que hacer un sistema de protección contra rayos o no, sino directamente ya lo tengo que hacer. Después, a ver, la pérdida de servicios al público también es considerable. Entonces, cuando me junto con todo eso y evalúo ese riesgo, lo comparo con el costo del sistema de protección contra rayos y ahí decido si es viable hacer el sistema de protección contra rayos. Vamos a verlo desde otro punto de vista, que quizás el ejemplo es bastante más gráfico. Tenemos línea de alta tensión.
pululando por todo el país. Esas líneas de alta tensión tienen pararrayos. El pararrayo que son el o los hilos de guardia que tienen arriba, el cable de acero que va arriba de todo, que está puesto a tierra en cada una de las torres. Tenemos líneas que no tienen hilo de guardia, tenemos líneas que tienen, un hilo de guardia, tenemos líneas que tienen 2 hilos de guardia. ¿Cuál es el criterio para colocar nada, 1 o 2 hilos de guardia? Básicamente lo podemos también sintetizar de esta manera. Tengo que tener una línea de n kilómetros. ¿Cuánto me cuesta tender el hilo de guardia? ¿Cuánto cuesta el hilo de guardia, el tendido del hilo de guardia durante esos n kilómetros? ¿Y cuánto más me cuesta la estructura? Porque la estructura va a tener, de la torre, de las torres, van a tener que soportar el peso del hilo de guardia. ¿Cuánto cuesta eso? X pesos. ¿Qué pasa si cae un rayo? O, de acuerdo al nivel seráunico de las zonas porque atraviesan la línea, ¿qué probabilidades tengo que caigan? Probabilidades, no seguridad, probabilidades, que caigan tantos rayos por año, por tramo de línea. ¿Sí? Y si cae un rayo, ¿cuál es el costo de la reparación de la línea y cuál es el costo de las megawatt-horas que me pierdo de facturar? Hago ese balance y decido, pongo o no pongo hilos de guardia. Creo que ese ejemplo es más, digamos, es más visible que el hecho de decir, bueno, ¿cómo evalúo todo el riesgo que hay dentro de una estructura para poder ponderarlo y en base a eso ponderar si es económicamente factible hacer un sistema de protección contra rayos? Vamos, antes de seguir, lo voy a ver de otra manera. Yo vivo en una casa, es baja, hay edificios relativamente altos, cerca. Yo vivo en barrio, no barrio privado, un barrio de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Y tengo algunos edificios que están más o menos cerca. El nivel seráunico es bajo, la probabilidad que caiga un rayo es baja. No, como somos pocos, digamos, es muy difícil que tengamos un impacto en la zona inclusive, pero tengo que proteger las fuentes switching de mi computadora. Bien, eso es lo que tengo que proteger. Entonces digo, bueno, para proteger eso tengo que poner un sistema de protección contra rayos, tender los pararrayos o los hilos de guardia, lo que sea necesario que me cubran toda la superficie de mi inmueble, tirar sistema de puesta a tierra, conductores de bajada, poner descargadores sobre tensión, hacer equipotencialidad, que se queme la fuente de la computadora. Capaz que en años cae un rayo cerca, capaz que en años, dice, me quema la fuente y la cambio. No tiene sentido hacer ese gasto frente a, digamos, al gasto que implica cambiar la fuente de una PC. ¿Está bien? Esa es un poco la idea y, insisto, es el concepto para decidir el sistema de protección contra rayos, pues ya van a ver, digamos, el grado de complejidad que puede tener. Bien. Los efectos de las descargas de rayos abarcan las líneas de comunicación, las líneas de alimentación, las cañerías de agua, cañerías de gas y cañerías de combustible, y tiene algunos efectos en cada una de ellas. En una línea de telecomunicaciones, el daño mecánico a la línea, se pueden fundir las pantallas, se pueden romper las aislaciones de los cables, ¿sí? Fallas en los cables fibra óptica, ¿sí? Daño en el cable, aunque no tenga pérdida de servicio, como los cables, digamos, de comunicaciones, pero el daño en el cable hay que repararlo. Las líneas de alimentación eléctrica se perforan los aisladores, perforan el aislante de la línea, ¿sí? Pueden perforar transformadores, con lo cual hay consecuente pérdida de servicio. Cañerías de agua, daño en los equipos de control eléctricos y electrónicos, que pueden causar pérdida de servicio. Las cañerías de gas, la perforación de las bridas no metálicas, ¿sí? Que también pueden causar pérdida de servicio. Cañería de combustible, lo mismo que las cañerías de agua, daño a los equipos de control. Bien, entonces los efectos son importantes en todas las líneas y pueden ingresar de maneras diferentes. Los tipos de impacto, que tenemos dos, lo nombramos antes, pueden ser el impacto directo, que es cuando cae directamente sobre una línea, viaja la onda de sobretensión por la línea, pasa por el equipo, cierra por las puestas a tierra.
¿Sí? Se induce, cayó un rayo acá, acá se levantó, tensión está puesta a tierra, un equipo que esté puesta a tierra, a otra puesta a tierra, por eso es importante la equipotencialidad de los sistemas, es un concepto que recalcamos muchísimo, hace que este equipo levante una tensión peligrosa y si cae obviamente directamente a la línea, sí. Acá tenemos un impacto directo en una estructura y este es un impacto cercano a una estructura. También puede haber impactos indirectos, o sea que son cercanos a una estructura, con lo cual cayó en un árbol, pero a través de las raíces del árbol, ¿sí? La tensión se induce en las puestas a tierra cercanas y pueden hacer loop entre la puesta a tierra de los equipos y la puesta a tierra de la distribución, generando sobretensiones en el equipo por impactos indirectos. Con lo cual, pues tenemos que tratar dos tipos de impactos, que son directo y el indirecto, que están tratados en la EA 92305. Cuando cae el rayo directo a la estructura, cuando cae directo a la acometida, cuando cae cerca de la estructura y cuando cae cerca de la acometida. Yo tengo un caso, y un caso que obviamente me llega a mí de cerca, porque me pasó en casa. Cuando vivía en Olivos, pegó un rayo en un árbol bastante alto que estaba a 2,5 cuadras de casa, lo partió al medio del árbol, pero levantaron tensión todas las puestas a tierra de los inmuebles cercanos, incluida la de casa, y me quemó la fuente de la computadora. A mí no, a todos los vecinos. Yo tenía colocado el protector de sobretensión, el que va en un módulo de tecla, que se junta al tomacorriente, ese módulo que son 2 varistores, uno entre línea y tierra y otro entre neutro y tierra, que se queman directamente y uno los tira porque no tienen contadores de descarga, sino que se queman y uno lo tira y protegió, pero un montón de gente quemó televisores, le quemó equipos electrodomésticos, ¿no? Este sería este caso, el directo cercano a una estructura de edificio, acá arriba a la derecha. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, Marcelo? ¿Marcelo? No lo escucho, Marcelo. Está muteado, Marcelo. Carlos, Marcelo está muteado. A ver si lo puedo. Hola. Ahí está. Sí, ¿qué tal, Carlos? ¿Estamos bien? No, vamos bien, vamos bien. Te comento que te están mandando saludos desde Buenos Aires, tenemos otros colegas que nos están viendo desde Tucumán, Catamarca, y en el caso de Jujuy te están viendo te están viendo en Cauchari, te están viendo en Humahuaca y en La Quiaca. Así que estamos repartiditos. Bueno, decirle, mandarle saludo a Fortunato Ramos, que seguro no va a estar mirando esto, pero es un grande. Es un grande. Cada vez que voy a Humahuaca siempre para a comer por lo de él. Bien, le vamos a hacer llegar tu saludo porque es amigo del Colegio de Ingenieros. Muy Bueno, buen amigo. mandarle un cariño muy grande porque es un genio. Cómo no, va a ser un gusto. Hasta aquí todo bien. Entre las preguntas que estaban, simplemente habías mencionado que había una fórmula sobre el nivel isoseurálico y nos preguntaban de dónde se obtenían las fórmulas, dónde se las podía encontrar. Están en la parte 11, pero no son fórmulas, o sea, los niveles seráunicos son mapas isoseráunicos donde está la zona en el cual dice hay tantas tormentas por año por kilómetro cuadrado, tantas tormentas eléctricas, ¿no? Por año por kilómetro cuadrado. De ahí hay una expresión, que hay 3 expresiones, hay una que creo que es de la IEEE y otras 2 que tienen nombre propio, que después te digo si querés, la verdad no me las acuerdo. Bueno, pero las 3 son 3 expresiones distintas que generalmente dan el 10% de la cantidad de tormentas. ¿Sí? Es el NG, el nivel de rayos a tierra, que es 0,1, el nivel de tormentas eléctricas. O sea que buscando en el mapa seráunico, si ahora tenemos un minutito, lo busco y le cambio la pantalla cuando hacemos el corte y muestro uno. Bueno, vos dispone el corte cuando te parezca. Claro, cuando cambio la pantalla y muestro uno, por lo menos para que sepan dónde sale. Eso está en la guía 11, en la guía 92-305-11.
92.305-11, perfecto. 11. Ahí está. Bien. Bueno. Bien. Los documentos técnicos van a relacionar la fuente, el tipo de daño, el tipo de pérdida, y lo van a relacionar con el riesgo. 4 fuentes de daño que la vimos recién. Impacto directo a la estructura, cercano a la estructura, directo a los servicios, cercanos a los servicios. 3 tipos de daño. Lesiones a seres vivos, por tensiones de contacto y de paso, daño físico como incendio, explosión, destrucción mecánica o falla de los servicios internos, equipos eléctricos y electrónicos. 4 tipos de pérdidas con él: pérdida de la vida humana, servicio al público, herencia cultural, valor económico. Bien. Las fuentes, el tipo de daño y el tipo de pérdida están relacionados en función de, digamos, del tipo de impacto. Por ejemplo, impacto directo a una estructura. Primera figura. La fuente del daño es S1. Si voy para atrás, S1, impacto directo a la estructura. Está acá. El tipo de daño que puede producir un impacto directo en una estructura pueden ser los 3 tipos de daño, de 1, de 2 y de 3. ¿Qué es de 1, de 2 y de 3? Lesión a los seres vivos, daño físico y falla en los servicios internos. O sea que cualquier impacto directo puede causar, ¿sí?, los 3 tipos de daño. Pero dentro de lo que es una casa, ¿sí?, el tipo de pérdida puede ser L1 o L4. ¿Por qué L1 o L4? Porque L1 es pérdida de la vida humana y L4 pérdida de valor económico referido a los animales. No olvidar que la tensión de paso de un animal es el doble que la tensión de paso de una persona. Entonces la pérdida de valor económico se refiere en este caso a la pérdida de valor de los animales que tienen valor comercial. También hay para el daño D2, para el daño D2, el daño físico, incendio, explosión, destrucción mecánica. Entonces sí, tanto las personas como los animales, como digamos los servicios y la herencia cultural pueden ser susceptibles de tener pérdidas. Si el daño es S3, otra vez me voy al revés, es D3, hay una falla en los servicios internos, el tipo de pérdida puede ser pérdida de la vida humana, L1, ¿por qué? Porque se da falla en los servicios internos y uno está en un hospital, se cortan toda la parte, digamos, de monitoreos, por ahí, o de diálisis o lo que sea, y entonces puede haber daño para las personas y también hay daños, pérdidas L2, pero L2 y L3, ¿sí?, que corresponden a herencia cultural o valor económico. De servicio al público y valor económico. Y herencia cultural, quiero decir, discúlpeme, L2 y L3. ¿Está bien? Así, herencia cultural no hay en este caso, sino que hay valor económico y servicio al público. Así se interpretan en función del impacto que uno prevé que pueda alcanzarle una descarga, cuál es la fuente del daño, qué tipos de daños son y qué tipo de pérdidas me puede ocasionar. Insisto, no las vamos a ver todas porque no podemos llegar a ese nivel de detalle. Bien, entonces, acá aparecen los 4 tipos de riesgo, que es el pérdida de la vida humana, pérdida de servicio al público, herencia cultural y valores económicos, en el cual impacta en estos tipos de daño. Pérdida de la vida humana, en perjuicio de los seres humanos, daño físico, falla en los sistemas eléctricos y electrónicos, en el caso que sean necesarios para la vida humana, por ejemplo, en un hospital. La pérdida de servicio al público impacta en daño físico y en falla de servicios eléctricos o electrónicos. La pérdida de herencia cultural solo en daño físico porque se dañan las cosas, nada más. Y la pérdida de valores económicos, perjuicio a los seres humanos y animales. Daño físico, obviamente, pues se rompen las cosas y falla en los sistemas eléctricos y electrónicos que me dejan sin sistema. Teniendo claro los tipos de riesgo, uno debiera identificar la estructura a proteger, identificar los tipos de pérdidas relativos a la estructura o al servicio a proteger. En cada tipo de pérdida, identificar el riesgo tolerable. ¿Cuánto toleramos que se pueda perder de lo que tenemos de pérdidas, de las L?
¿Qué toleramos que se pueda perder? Identificar y calcular todas las componentes de riesgo RX, calcular el riesgo como la suma de los RX. Si el riesgo es mayor que el riesgo tolerable, ¿sí?, la estructura o servicio no está protegido para esta pérdida, y si es mayor el riesgo que el riesgo tolerable, tenemos que instalar medidas de protección adecuadas para reducir el riesgo. O sea que si el riesgo, ahí está el problema, ¿no? El problema es identificar los riesgos y ponderarlos, que fue un poco lo que decía antes. ¿Ok? Bien. Una vez que uno identificó la estructura a ser protegida, los tipos de pérdida, para cada tipo de pérdida busca los componentes relativos de riesgo que se denominan de DRA, RZ. Si el riesgo es mayor que el riesgo tolerable, la estructura está protegida, no hacemos nada. Si es mayor, tenemos que instalar un sistema de protección contra rayos. Entonces, ¿tenemos instalado el sistema? Sí. Está instalado el sistema, ¿no?, las medidas de protección contra rayos. Esto es el Lightning Pulse Electromagnetic System. Si es sí, hay que instalar otra medida de protección, calcular nuevamente los valores de las componentes de riesgo y volver a hacer el loop hasta llegar, ¿sí?, a llegar a que el riesgo sea menor que el riesgo tolerable, con lo cual la estructura termina siendo protegida. Esto es lo que tiene que hacer el proyectista con todos los datos que le da la 92.305 al respecto, que tienen todas las expresiones para calcular todos los riesgos, ¿no? No las puse acá porque no tiene ningún sentido. Pero esta es la filosofía de igualar el sistema de protección contra rayos. Carlos. Lightning Protection Measure System, el sistema de medida de protección contra el rayo. Sí, Marcel. Sí, me preguntan si podrías ampliar el concepto de cercanía. 10 metros, 100 metros. Va a depender de las puestas a tierra. Eso. Va a depender de las puestas, de dónde impacta el rayo y el valor de las puestas a tierra que tenga. Fíjense que la relación con las puestas a tierra es, voy a volver para atrás, sí. La relación con las puestas a tierra es unívoca, ¿no? Si la raíz de este árbol está por acá, obviamente va a llegar al equipo, va a estar induciendo el equipo. ¿Se acuerdan los 10 radioequivalentes que fija el reglamento de la EA? Bueno, eso es para fallas, digamos, de sobretensiones permanentes que no exceden más de la tensión simple respecto de tierra. Acá puede haber bastante más distancia y que impacta el rayo. Ya te dije, ¿no? Le dije sí, oportunamente, a 200 y pico metros de mi casa impactó el rayo en un árbol y la sobretensión tomó todas las manzanas cercanas. Sí, hemos visto casos acá también, claro, de ese tipo. Claro, tal cual. Ok. ¿Está bien? Bueno, si quieren, mira, son las menos 9, menos 10. Hacemos un cortecito chiquito y yo voy cambiando la pantalla para que mostrar el nivel será único y arrancamos más o menos con las medidas de protección. ¿Cómo no? Hacemos, ¿qué hora es? Yo paso los avisos. Sí, son y 48, 5 minutos, para no extendernos tanto, dale. Correcto. Mientras hacemos esta pausa de 5 minutos, les comento, bueno, si bien estamos terminando el mes de la ingeniería, desde el Colegio de Ingenieros de Jujuy, quedamos atentos a todo requerimiento que nos quieran hacer respecto a futuras charlas, futuras presentaciones o cursos. Justamente un tema muy importante hoy en día es conocer qué es lo que piensa el matriculado inicialmente, pero también todo aquel interesado en la parte eléctrica que ha seguido a lo largo de este mes nuestras distintas conferencias. Nos interesa mucho, entonces, a través de la página del Colegio de Ingenieros de Jujuy, googlean Colegio de Ingenieros de Jujuy, se pueden comunicar y dejarnos cualquier opinión por lo que se dio, por lo que se ha visto, qué le ha parecido, y también por los temas que pudieran interesarles a futuro.
Nosotros todos los años venimos haciendo unas jornadas de seguridad eléctrica, normalmente alrededor del mes de septiembre-octubre. Este año la estamos reformulando para hacerlas totalmente de modo virtual. Hacerlas de modo virtual va a implicar, digamos, que si bien, digamos, cuando eran presenciales, todo el mundo tenía que venir acá a San Salvador y recibíamos la visita de instaladores del NOA, ahora podremos hacerla de manera virtual con visitas virtuales de todo el país. Así que para septiembre, fines de septiembre estimo que estaremos haciendo estas jornadas y para entonces muy bien nos vendrían todas las opiniones que puedan tener con relación a charlas o cursos que consideren que están necesitando. De ese modo canalizamos las inquietudes y le damos, y le damos cabida dentro del programa que estamos planteando. De partida quiero comentarles que ya alguito de esto le comenté al ingeniero Carlos Manelli, con lo cual me estoy tomando el atrevimiento de comprometerlo para ese entonces y tenerlo nuevamente ampliando esta charla de hoy, que para los que no me escucharon en un comienzo, decíamos que es una introducción al tema de las descargas. Pues bien, Carlos, ¿ya estás listo? Vos dime. No, dame un segundo, te estoy buscando para la gente que le interesa los mapas. Sí, correcto. A quienes no llegaron a ver algunas de las emisiones anteriores, les comento que en el Facebook del Colegio de Ingenieros pueden encontrar todas las charlas que hemos venido dando. Iniciamos el mes con redes 6G, luego tuvimos el tema de iluminación, filtros y armónicos. La semana pasada estuvimos también con el ingeniero Carlos Manili viendo toda la temática de educación, las leyes que acompañan, la parte legal, las incumbencias y los distintos, la distinta normativa que rige hoy en día a la educación, desde la educación inicial hasta la universitaria, y también nos hizo comentarios sobre el tema de posgrados y hasta de postdoctorado. Les repito, página del Colegio de Ingenieros, esperamos allí sus opiniones. También, bueno, ya han sido colgados los distintos videos en YouTube, así que bueno, nos buscan vía Facebook, vía YouTube, y van a poder ver todo el contenido de las distintas charlas que se han desarrollado a lo largo del mes de la ingeniería por medio del Colegio de Ingenieros de Jujuy. Estaríamos ya en condiciones de dar ya estamos. el último tramito. Carlos ¿Seguimos el último tramito? Adelante. Bueno, entonces, voy a compartir pantalla nuevamente. Dos cositas, ¿no? Primero, para que lo que las ven, acá están las expresiones de la densidad en rayos a tierra en función de las descargas. Lo que dice ahí 92.305.2 es el 10% del T sub D, del nivel seráunico. Hay una expresión de la EPRI, Electric Power Research Institute. Yo dije triple E, pero era EPRI, me confundí. Que es 0,12 en vez de 0,1. ¿Sí? Y hay otra, ¿sí?, que es un sexto del T sub D, que es de ASINEL, la Asociación de Investigación Industrial Eléctrica, quedan todas más o menos lo mismos, alrededor del 10%. ¿Sí? Bien. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, tengo que compartir de vuelta. Acá tienen el mapa de niveles seráunicos de nuestro país, que está en la 92.305, tienen dos. Y ven acá, lo que ven estas zonas, son las zonas de probabilidades de tormentas eléctricas por año por zona. Quiere decir que toda esta banda tiene la probabilidad de 40 tormentas eléctricas. Ustedes están en la zona de 60. ¿Ven? 60 tormentas eléctricas por año por esta región. Más o menos son 6 impactos directos por año como probabilidad.
Acá tienen todas las referencias y lo tienen en la... Esto está en la guía 11. ¿Sí? Esto era lo que me habían preguntado, entonces ya cumplo en mostrárselo y dejárselos. ¿Sí? Y ahora continuamos, vamos a lo nuestro. Me fui a cualquier lado, acá estamos. Bien. Bueno, entonces, los sistemas de protección contra el rayo, todos se basan en dos sistemas, valga la redundancia. El sistema externo primario, que está compuesto por el o los dispositivos captores, el o los conductores de bajada y el o los sistemas de puesta a tierra, que obviamente están equipotencializados. Acá también se destierra uno de los tantos mitos que hay en la mayoría de estos sistemas, ¿no? Pongo un pararrayo, lo pongo en cualquier lado, me protege todo lo que quiera, y ustedes ya vieron los rayos laterales, lo que le pasó a la Torre Eiffel, y en varias estructuras más que el rayo le impacta así de costado. Eso por un lado, o sea que hay que ver bien dónde ubica los captores, estoy hablando en plural, no el elemento, sino los. También es bueno que se baje por muchos lados, por más lados que uno. Imagínense que una corriente de rayo que puede tener centenares de miles de amperes baje por un solo conductor. Los esfuerzos térmicos y electrodinámicos son muy elevados, con lo cual, repartiendo esos esfuerzos en 5, 6, 10 conductores de bajada, se atenúan muchísimo y se manejan con mayor facilidad. Ustedes piensen que las normas permiten usar la estructura de un edificio, ¿sí?, de la estructura de hormigón armado, como conductor de bajada de un sistema de protección contra rayos, en tanto y en cuanto se coloque un hierro de más, no el hierro del cálculo estructural, sino un hierro de más, del fin más grande que el hierro del cálculo estructural, soldado de punta a punta, no atado, y sirve como elemento de conductor de la corriente de rayo. Imagínense que tengo un edificio que tiene, qué sé yo, por decir una cosa cualquiera, 4 columnas. En esas 4 columnas tengo 4 bajadas naturales, obviamente ya están equipotencializadas con los electrodos naturales, que son las bases y las fundaciones de ese sistema. Si la corriente del rayo es de, no sé, pues una cosa, 40.000 amperes, no es lo mismo pasar 40.000 amperes en un solo cable que pasar 40.000 por 4 barras que están en la que pasar 10.000, perdón, por cada una de las barras que están en cada una de las columnas. Entonces, con lo cual, estos esfuerzos obviamente se minimizan. Este es el sistema externo primario. El sistema interno secundario, que es tanto o más importante que el primario, es la equipotencialidad de todas las masas y la correcta y adecuada ubicación, instalación y coordinación de los dispositivos de protección contra sobretensión, de los DPS o los descargadores de sobretensión. Y acá hay que ser taxativo. Si tengo sistema externo primario, obligatoriamente tengo que hacer el sistema interno secundario. Si pongo el elemento captor, la bajada y el sistema de puesta a tierra, impacta un rayo ahí y no hay equipotencialidad y no hay descargadores, no queda nada. ¿Por qué? Porque el problema del rayo es precisamente las chispas que se producen entre los elementos que levantan tensión que son recorridos por el camino del rayo y los elementos que están puestos a otro potencial, o sea que no están equipotencializados. Eso provoca las chispas, las centellas que vemos circular por adentro de las casas, ¿sí?, y provocan los incendios y las explosiones, y la destrucción de todos los equipos y, bueno, el daño a las personas. Entonces, si hacemos el sistema externo, obligatoriamente tenemos que hacer el interno. ¿Podemos hacer el interno sin hacer el externo? Sí, y es recomendable. Si no necesitamos un sistema de protección contra rayos, debemos equipotencializar las instalaciones por un tema ya de seguridad, para que dos masas que sean simultáneamente accesibles no presenten potenciales peligrosos, el criterio básico de seguridad. Y además, en el caso de algún impacto inducido, que puede ser de un rayo que caiga cerca o un rayo que nube a nube y el impacto inducido entre por la línea, entonces los descargadores sobre tensión nos pueden proteger los equipos eléctricos y electrónicos que tenemos en nuestro inmueble. Y esas son las reglas claras que hay que tener en cuenta. De hecho, ¿sí?,
la guía 11 pues, les permite establecer 4 niveles de protección, el 1 es de mayor protección, el 4 el de menos, donde le da la altura que se pueden poner los mástiles o barras, el radio de la esfera rodante, que después la vamos a tocar aunque sea tangencialmente, para ubicar los elementos captores, y las mallas, qué dimensiones que tendrían que tener para que sea equipotencializada las mallas digamos, de cubiertas, ¿no? Me estoy refiriendo, y que no exista agujeros de Faraday dentro de lo que es el sistema captor. Por eso los tipos de captores, que son las barras, las cubiertas y los conductores mallados, se necesita conocer digamos, esta cuadrícula para que no haya agujeros de Faraday. Más grande la cuadrícula, menor nivel de protección tenemos. Esto es hecho en un hospital, ¿sí?, en el cual hay una malla arriba, que es el elemento captor para todo lo que es sistema de descargas atmosféricas. ¿Okay? Bien. Para la ubicación de los captores, debe utilizarse el método de la esfera rodante. Esta esfera, ¿sí?, sale digamos, de la corriente perspectiva de rayo elevada a las 2/3. Tengo este radio. Este es el radio donde impactaría un rayo que caiga digamos, la estructura, cercanía en la estructura, y haciendo rodar la esfera, como está marcada acá, en los puntos donde toca la esfera, en los puntos donde yo necesito colocar un elemento captor. En este caso, ¿sí?, la esfera acá no necesitaría, porque con este diámetro de la esfera no impactaría en esta parte, pero sí en esta punta. Se ve el cursor, ¿no? Marcelo, decime si se ve el cursor. Estás muteado. Yo estoy hablando como si se ve el cursor. Correcto, sí, se ve el cursor, se ve perfecto. Se ve. Gracias. Entonces, acá no tendría que poner el elemento captor porque no llegaría este rayo con esta esfera ficticia que se llama esfera rodante, ¿sí?, que sale, perdón, pero de este radio, 20, 30, 45, 60 metros. Entonces, haciendo rodar la esfera, llego hasta acá, y cuando sigue rodando la esfera, su otra punta pega acá, quiere decir que en esta zona no necesito poner elementos captores, porque el rayo no va a impactar ahí, pero sí va a impactar acá. Entonces, pues si la esfera sigue rodando, ¿se dan cuenta? Y si la sigo rodando para la izquierda, voy a tener que seguir hasta donde me marque el punto donde deje de tocar la esfera. Es el método de la esfera rodante, y que se hace en maquetas, aunque parezca mentira, la maqueta del edificio, se hace rodar la esfera, donde toca la esfera hay que poner un dispositivo captor, donde la esfera no toca, no hay que poner nada, y donde hay un dispositivo captor y la esfera no lo toca, ese dispositivo captor está de más. Así se hace la maqueta y así se hace pasar la esfera. Fíjense en acá, en definitiva, estas cubiertas en negra son los dispositivos captores, se hizo pasar la esfera todo por acá, donde tocó se colocan dispositivos captores como para, digamos, asegurar la protección hasta la altura en función de la esfera, del radio de esfera que uno haya elegido. Menor es el radio de la esfera, obviamente, mayor protección tengo. ¿Sí? Bien. Esta diapositiva también es importante, que está determinada está en 771 de la EA, en el reglamento de inmuebles, donde da una idea de cuándo uno debe colocar descargadores sobre tensión. Si el inmueble, fíjense que de vuelta están presentes las influencias externas, ¿sí? A, medio ambiente; Q, nivel seráunico; 1, menor o igual a 25 días de tormenta por año; 2, mayor a 25 días de tormenta por año. Acuérdense que las influencias externas son las variables que me determinan, como dijimos antes, y yo no me canso de repetirlo, los parámetros que necesitamos evaluar en una instalación. Esta no es la única, obviamente, ¿no?
Hay muchas. Si el inmueble está equipado con pararrayos, o sea, sistema externo primario, no importa el nivel cerámico de la zona, siempre es obligatorio colocar DPS, descargadores sobre tensión. ¿Por qué? Porque forma parte de la protección secundaria. Y estando la primaria, la secundaria, que es la equipotencialidad y la ubicación de los descargadores, tiene que estar. Fundamental. Voy a la tercera. Si el inmueble está alimentado en baja tensión por una red subterránea, no importa el nivel cerámico, pero no es obligatorio colocar descargadores de sobretensión. ¿Por qué? Porque no hay probabilidad de impactos directos ni de impactos inducidos, porque el cable está enterrado. Entonces no necesito. En vez si la red, el inmueble, perdón, está alimentado una red que es total o parcialmente aérea, si el nivel cerámico es bajo, no es obligatorio, pero si el nivel cerámico es alto, es obligatorio poner descargadores. Mientras que en inmuebles que son afectadas por la salida de servicio y la instalación, ya nos nombramos, ¿no? Centrales eléctricas, telefónicas o salas de servicio de equipos vinculados con la seguridad, si el nivel cerámico es bajo, habrá que valorar el riesgo, y si el nivel cerámico es alto, siempre es obligatorio colocar descargadores. ¿Okay? Esa es la tabla de la ubicación obligatoria de descargadores sobre tensión en función de las influencias externas y de la alimentación que tienen los inmuebles. Bueno, entonces para los descargadores tenemos que ver un poquitito las tensiones resistidas al impulso. La categoría 1 es la menor, es hasta 1,5 kV. Son los equipos electrónicos, ¿sí? En líneas generales, que se conectan en forma hasta fija o de tomacorrientes a las instalaciones fijas de los inmuebles, y las medidas de protección se toman en el exterior de los equipos, ¿sí? Para limitar la sobretensión hasta este nivel, hasta esta categoría, hasta 1,5 kV. Por ejemplo, los equipos de informática o electrodomésticos que tengan programación electrónica. La categoría 2 es hasta 2,5 kV, también son equipos que se conectan a las instalaciones fijas de los inmuebles, ya sea en forma fija o en forma de tomacorrientes, y son las herramientas portátiles, electrodomésticos de programación mecánica, equipos, si se quieren, más robustos. La categoría 3 ya están, aguas abajo del tablero principal, tablero de distribución, los aparatos de maniobra y protección, ¿sí? Cables, cajas y motores fijos, por ejemplo, con conexiones permanentes. ¿Sí? Y la categoría 4, hasta 6 kV, es el inicio de la acometida, los medidores, contadores de energía, interruptores principales. Esto implica que, digamos, las distribuidoras de energía eléctrica deberían proteger hasta 6 kV de sobretensión en las redes, y de ahí de 6 kV para abajo debería protegerlo el usuario. Arbitrar los mecanismos de protección para que la sobretensión no ingrese dentro de esos inmuebles. Para eso, nosotros tenemos dos tipos de descargadores, con ondas normalizadas como ya las vimos antes, lo que se llama descargador de corriente de rayo, clase 1 se llama también, que es una onda 10-350, 10 microsegundos tiempo de frente, 350 microsegundos tiempo de cola. Es un equipo con alta capacidad de descarga, por eso se llama descargador de corriente de rayo. O para impactos indirectos, los equipos 820, que son descargadores sobre tensión, ¿sí? 8 tiempo de frente, 20 tiempo de cola, que tienen una capacidad de descarga menor. La función de los descargadores la conocen todos, ¿viste? Esta es una analogía hidráulica que me pareció peor incorporarlo. A nivel normal no pasa nada. Tiene un nivel de cebado, un nivel de protección, a partir del cual empieza a drenar, y el nivel máximo, que es donde se puede llegar a destruir el descargador, ¿sí? Donde el agua ya se lleva puesto al dique, ¿sí? Bueno, la IEC 61643 los contabiliza como clase 1 y clase 2, como les dije antes, descargador de corriente de rayo y descargador de sobretensión, y los caracteriza con 4 parámetros: la corriente de impulso, la nominal, la tensión de restablecimiento y la tensión nominal, ¿sí? Los primeros son para onda 10-350 y los segundos son para onda 820.
la máxima corriente de impulso, ¿sí? Es el valor de pico, o el valor de cresta, en realidad ese es el término que tenemos que usar, que soporta el descargador sobre tensión con una onda 10350. La misma magnitud se caracteriza para la onda 820. La corriente de descarga nominal es el valor de cresta de la onda 820 y el equipo la puede soportar 20 veces. Por eso tienen contadores de descarga, 20 veces puede drenar su corriente nominal con una onda 820 y a partir de ahí cambia el color en algunos casos y entonces ya sabemos que el equipo tenemos que reemplazar. El nivel de protección es la tensión residual, la tensión de restablecimiento que le queda al equipo, ¿sí? Cuando circuló por él la corriente nominal, que es la que va a estar sometido al aparato que tengo al sistema, al que está en borne el descargador, y la tensión máxima es la tensión de nivel permanente que puede soportar el descargador. Generalmente son 380 volts. Acá tenemos algo robado sistemáticamente a Schneider. ¿Sí? La gente de Schneider no me va a decir nada, que les mando el chivo, pero siempre me pareció muy piola esta diapositiva que han hecho, entonces se las robé a ellos sistemáticamente. Entonces acá tenemos una foto de un descargador, ¿sí? Clase, ya sabemos que es clase 1 porque es onda 10350, o sea que es un descargador de corriente de rayo. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Admite una corriente de 35 kA durante 20 veces, deja una tensión residual de 1,5 kV, ideal para proteger un equipo electrónico, y la tensión nominal es de 440 volts, sirve para cualquier red de baja tensión domiciliaria, o industrial, ¿no? Industrial que sea red de 400/231, ¿no? Mientras que bueno, es un descargador de sobretensión porque es 820, es de clase 2, 20 kA máximo soporta durante 20 veces, también la tensión residual es de 1,5 kV y puede soportar tensiones permanentes de hasta 340 volts. ¿Sí? Ya sería para una instalación monofásica porque no es de 380, ¿está bien? Sí, el anterior sí. ¿Ok? Bueno, y después principios básicos de coordinación de los descargadores sobre tensión, ¿sí? En líneas generales, pegado a la barra equipotencial principal en lo posible. Habría que tomar la regla de los 50 centímetros. ¿Por qué? Porque, ¿sí?, la tensión inducida en los cables, ¿sí?, es bastante importante en función del primer descargador, que es el descargador de corriente de rayo, quiere decir que esta distancia entre los cables, entre la barra de tierra, el descargador y su térmica protección tiene que ser lo más corta posible, tratando de no superar los 50 centímetros. Esa es la primera regla. La segunda regla es la de los 30 metros. Si es necesaria la instalación de otro descargador, ¿sí?, hay que asegurarse que la corriente se derive al primer descargador y no al segundo, o sea que la distancia debería ser superior a los 30 metros entre uno y otro. Y si en el caso de instalar este segundo descargador, tiene que haber por lo menos 10 metros como mínimo entre uno y otro para que no se ceben simultáneamente. Esas son las 3 reglas básicas de la ubicación a ritmo de rock, obviamente como impone esta charla, pero para la coordinación de los descargadores sobre tensión. ¿Ok? Creo que hasta acá más o menos llegamos, Marcelito, con todo lo que preparamos rápidamente para el día de hoy. Correcto, Carlos. Nos pasamos un poco de vuelta como de la hora, pero bueno. Por algunos comentarios que puedo ver, digamos, que Dale. nos va haciendo llegar la gente, me permite decirte 2 cosas. Por un lado, que el tema indudablemente es de mucho interés, porque ya te digo, nos han seguido de todo el país. Tenés variadito. En nuestra zona primaria, digamos, tenemos colegas de Salta, Tucumán, Catamarca, siguiendo la exposición. Y también instaladores y amigos de Buenos Aires y hasta de Ushuaia. Así que, Carlos, convocarte obviamente siempre es un éxito.
Por el interés que ya te digo que trae el tema, a futuro te vamos a estar pidiendo, digamos, hacer alguna ampliación o vamos a ver la modalidad de un curso, porque indudablemente el tema es importante y es extenso. Así sí, pero yo creo, Marcelo, sí. Siempre acá tenés que decir una cosa, ¿no? Sí. Acá no hay, yo creo que no hay que engañar con esto. No, con un curso no van a aprender no se aprende a hacer protección contra descargas de rayos. Con un curso no se aprende. Creo que esto implica bastante lectura de bibliografía respecto del tema, ¿sí? En un curso no se puede abarcar absolutamente todo lo que, digamos, todas las cosas que deberían verse con los distintos tipos de estructuras que hay y el grado de complejidad que tiene cada uno, sino que se dan lineamientos generales después en lectura. ¿Sí? Si no, yo creo que es inviable un curso, digamos, completo. ¿Vos podés dar un curso de protección de las personas completo? Sí, sí podés. ¿Podés dar un curso de protección contra el peligro de incendio completo? Sí podés. Un curso de proyecto de instalaciones eléctricas, hasta eso podés. Pero acá yo no llamaría engaño y diría, digamos con que tienen que ser, van a ser muy claros los objetivos que hay que poner para dar un encuentro de estas características. Después hay que tener lectura de los reglamentos y de bibliografía, sí. ¿No? Por supuesto. Se entiende tus comentarios ampliamente, Carlos. Porque por para cualquiera tiempo, no, porque hay muchos que, insisto, y esto con esto, ¿no? Hay gente que dice, no, yo te doy el curso, yo te doy un curso, y después uno se suicida en defensa propia cuando lo está escuchando. ¿Sí? Entonces, y en realidad yo creo que a la gente no hay que engañarla, a la gente hay que decirle los objetivos y también decirle cuál es el piso que tiene que tener para entrar a estos tipos de cursos, porque a veces necesitas un piso en algunos casos que es un poquito más elevado, ¿no? Piso técnico me refiero. Sí, con seguridad que hace falta a partir de una base, ¿no? Tal cual. Pero bueno, eso sucede a veces cuando doy yo, porque trabajé siempre en la norma de cortocircuito, y cuando doy el curso de cortocircuito uno le aclara, mire señores que por ejemplo no hacemos componentes simétricas, porque el nivel matemático que tenés que tener para dar componentes simétricas, el asistente tiene que estar. Ahora si tenés un grupo que tenemos 20 personas que tienen esos conocimientos, das un curso con las corrientes homopolares, las fallas asimétricas y todo eso. Pero si no, se da una cosa simplificada y listo. ¿Está bien? Sí, pero se aclara en la base, tal cual. Eso creo que es fundamental. Correcto. Carlos, llegamos hasta aquí. Reitero mi agradecimiento en nombre del Colegio de Ingenieros y a quienes nos han estado siguiendo. Por favor, a través de la página del Colegio de Ingenieros de Jujuy, sus consultas, sus preguntas, sus opiniones, todo lo que nos puedan decir siempre va a ser bien recibido en pos de mejorar y poder en una próxima salida tener una mejor respuesta hacia ustedes. Muchísimas gracias. Por la convocatoria, gracias por la participación. Creo que es una manera de estar medianamente juntos en estas épocas duras que nos toca vivir, que son muy largas, ¿sí? Son muy largas para nosotros. Allá, no sé, en algunos casos quizás mucha gente del interior zafa por la escasa cantidad de contactos, pero nosotros estamos en el horno prácticamente, y entonces, bueno, todas estas cosas nos acercan, nos mantienen los vínculos de la amistad y los vínculos sociales. Así que bueno, vaya mi agradecimiento a todos los que participaron, un saludo muy grande a toda Renoa, ¿sí? Que digamos, yo los extraño, hace rato que no voy por allá, así que en algún momento tenemos que hacer una gira turística, aunque sea, pero hacer algo. Bueno, gracias por todo y a cuidarse, gente. Gran abrazo. Nos vemos, abrazo para todos.